¿Qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están? Sí, soy su profesora Heidi Acuña Segarra del curso de... del curso de Arte y Cultura. Muy bien, chicos, ya que conocen un poco de lo que es arte y cultura, hemos ingresado en la parte del teatro, donde ya hemos visto diferentes temas. Hemos hablado sobre los títeres, el drama, las técnicas vocales, el trabajo de la puesta en escena. Sí, la puesta en escena que es muy importante. Donde también tenemos que fijarnos cuando estamos entrando en ese personaje, la disciplina y las técnicas y ejercicios. Así es. Pero ya como lo hemos visto anteriormente, en las diferentes sesiones, ahora vamos a trabajar un poquito más, ingresando a las técnicas del teatro mudo. Sí, el teatro mudo. Ustedes van a poder lograrlo. Yo sé que lo van a hacer. Ahora vamos a un poco ingresar, a indagar todo esto. Dentro del arte mudo tenemos al mimo. El mimo se representa por su rostro pintado de blanco, con sus trajes de diferentes y más. Ellos no hablan, es el trabajo no verbal. ¿Sí? El trabajo no verbal. El trabajo solamente que es gestos, nada más movimientos, ademanes. Movimientos que llevan a la imaginación, llevan a ese mundo donde nosotros no tenemos nada ahora, pero los llevamos hacia ese punto. Vamos a hacer, antes de seguir avanzando y más adelante de la clase van a escuchar parte de la teoría, quiero que ahorita vamos a concentrarnos. Quiero que presten atención, ¿sí? Se pongan ahí en la cámara, cerca a la cámara. Vamos a trabajar. Quiero que miren y observen lo que voy a hacer. Estas preguntas le voy a hacer cuando estemos en clase, ¿está bien? ¿Sí? Si adivinan qué es lo que he hecho, qué es lo que he realizado y voy a trabajarlo. Quiero que observen por eso. Muy bien. Vamos a entrar en el personaje y me voy a quedar en silencio. Recuerden que el silencio también siempre es importante porque va a ayudarnos a que mi imaginación vuele y sepa qué es lo que voy a realizar. ¿Está bien? ¿Sí? Primer ejercicio. Nos quedamos bien parados. Observamos al público. Siempre no se olviden, observando al público. Y después ingresamos a donde vamos a ir. Respiro hondo porque esto es importante. Respirar hondo. ¿Ya? ¿Sí? Trabajamos. ¿Se entendió? ¿Lograron entender la historia del arte mudo? Ahora, esa imaginación, ustedes deben llevarla a clase. ¿Sí? Vamos a hablar un poco sobre la teoría. Y sobre todo, cómo aprendernos a maquillarnos, el proceso y las técnicas. Ustedes lo van a aprender en la siguiente clase. No se olviden, ¿ah? Observen bien, gesticulen bien, movimientos ademanes nos van a ayudar
a realizar un buen trabajo. Los dejo con la parte de la teoría. Seguimos observando. Muy bien, queridos alumnos, ya hemos visto desde la presentación lo que nos indicaba el día de hoy. ¿Cuál es nuestro tema? Vamos a observar la imagen. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea de lo que están observando dentro de la sesión? Vamos a ir viendo de poco en poco entonces para aclarar un poco más del tema. Muy bien, ahí tenemos como el título. El teatro, y dentro del teatro tenemos como parte el mimo. Vamos a observar dentro de la imagen que se encuentra en el centro. Vemos a alguien, está pintada su carita, será un payasito. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué les parece cuando solamente al decir la palabra el mimo? ¿Qué les indica? ¿Qué piensan? ¿Si pertenece dentro del teatro? Para esto, para enterarnos un poquito, debemos hacernos un poco más algunas preguntas. Vamos a respondernos para poder ir a avanzar. Acá tenemos una imagen debajo, también hay otro que está más pintadito su rostro con su trajecito diferente. Para esto vamos también a preguntarnos, ¿qué conocemos del mimo? Ya cuando han visto esta imagen, a los personajes, al niño que escuchaba con su rostro pintado y a este personaje que vemos en la parte baja. ¿Qué conocemos del mimo? ¿Alguna idea que tengan? ¿Alguna vez ustedes han logrado ver a alguno de estos personajes en la calle, en una obra de teatro? No sé, ¿en dónde? Diferente. A ver, vamos a ir pensando. Mientras vamos pensando, vamos a observar y recordar. ¿Y qué es lo que conocen del mimo? La otra pregunta es, ¿qué es lo que hace un mimo? ¿Qué hace? Vemos ahí, hace gestos, observamos la parte gestual, indicándonos un poco más. Pero como al inicio, recuerden que decía el teatro, decía el mimo. Por lo pronto ya estamos entendiendo que el mimo pertenece parte dentro del teatro. ¿Pero qué es lo que hace el mimo? Hemos visto durante toda esta semana o durante todo este tiempo lo que es el teatro, tanto como sus conceptos, dramatización, comedia, la impostación de voz. Hemos visto los títeres y las clasificaciones del títere. Pero ahora cuando estamos observando del mimo, algo que nos pueda indicar un poco más. ¿Y cuáles son los tipos de mimo? ¿Hemos visto alguna vez, tanto en escenario? Vamos a clasificarlos y ir recordando. Recuerden que cada respuesta lo vamos a obtener dentro del concepto que tenemos acá en adelante. Aclarándonos un poco más la idea, vamos a ir avanzando. Observamos un poco más, vamos a ir avanzando para ver. Ya tenemos la imagen justo del mimo. Ahí indica que entonces el niño que estaba representando era parte del mimo. A ver, vamos como concepto y enterarnos de dónde proviene. Un mimo, del griego antiguo, mimos, imitador, actor. Es alguien que utiliza la mímica como medio teatral, como una acción artística, con la participación de la mímica o la representación de una historia a través de los movimientos del cuerpo sin uso del discurso. Bueno, cuando nos indica sin uso del discurso, estaríamos hablando sin uso de la palabra, sin uso de la palabra verbal, ¿no? Es un gesto, solamente es una comunicación no verbal. Pero para esto vamos a seguir un poquito indagando, enterarnos qué es el mimo en sí. Vamos a observar la imagen que nos va a ayudar a entenderlo. ¿Por qué el rostro pintado? Vamos a observar también, acá vemos en esta imagen
la parte gestual, porque los labios no están puestos normal, sino lo han marcado bien para que sea más expresivo. Su historia. La mímica es un arte de representación dramática muy antiguo que intenta manifestarse mediante gestos, movimientos corporales. En los grandes teatros antiguos al aire libre de Grecia, Roma, donde el público podía ver pero no oírla. El mimo era un elemento importante de la obra. El pantomimos romano era un actor que utilizaba palabras y también movimientos estilizados, con máscaras para representación o para representar al personaje, acompañado de música y canciones de coro. En el siglo V, la Iglesia prohibió esta representación. Tendremos que esperar hasta el siglo XVI, que comienza una nueva en Italia. Ya nos doy las indicaciones realmente de lo que es parte de la mímica, de la parte de los gestos, movimientos corporales que realizaban los mimos. Pero también tienen un estilo de vida de un mimo. ¿Cuáles son los estilos de vida de un mimo? Miren, acá vemos los gestos que son bien marcados dentro del personaje. El mimo es un arte dramático del movimiento que data desde la antigüedad de Grecia y Roma, lo que habíamos indicado anterior. En esto se diferencia de la pantomima. Acá estamos viendo la diferenciación entre el mimo y la pantomima, que es más un intento de cambiar las palabras por gestos. El objetivo del mimo dramático es introducir el drama dentro del cuerpo. En este medio, el mimo debe aplicar al movimiento físico esos principios que estén en el corazón del drama. Pausa, vacilación, peso, resistencia y sorpresa. El mimo dramático quiere representar lo invisible, emociones, tendencias, dudas, pensamientos. Y esto también va dirigido hacia el público porque tiene que abrir su imaginación para poder lograr ver y observar. Claro, la ejecución debe ser clara para poder entender. Para eso debemos ser más observativos y ver los gestos y los movimientos relativamente del cuerpo, donde nos va a indicar qué es lo que quiere realizar el mimo. Siguiendo observando, acá tenemos a un niño utilizando los gestos. También, si ustedes pueden ver, vemos algo de asombro. No le llegaron a pintar el rostro, pero sí igual puede también representarse como mimo, porque es un gesto, son movimientos, parte corporal, y se trabaja con puros gestos, indicando que las emociones, todo se va a demostrar por medio del silencio y los movimientos relativos. En la pedagogía estamos hablando que el mimo permite al actor adquirir un estado mayor de autonomía, que es libre, que él puede realizarlo de diferentes formas. Por eso dice autonomía libre, ¿no? Es decisión de ellos. Publicando sus posibilidades físicas e imaginativas a través del estudio de una técnica. El actor puede interpretar piezas como o sin textos. Esto es una elección estilística y no una condición que crearon en el mimo, ¿no?
Por estos elementos pedagógicos, el mimo hoy se utiliza como una herramienta en el mundo de las escuelas, universidades, teatros. Esta enseñanza como una técnica de interpretación corporal. Lo hemos visto muchas veces. Cuando nosotros aprendemos, por ejemplo, el lenguaje, nuestro primer lenguaje que aprendemos cuando iniciamos o éramos pequeños fue el no verbal, porque no nos comunicábamos, no hablábamos. Pero ahora se puede trabajar también por medio de gestos. Si nosotros observamos a alguien que está triste sin necesariamente verlo, es un lenguaje no verbal. Aunque no se le conoce como mimo, podemos darnos cuenta lo que transmite el cuerpo o los gestos cuando alguien está molesto sin necesariamente que nos diga. Entonces el mimo es un personaje donde va a llevar a tu imaginación liberar para que tú entiendas y conozcas parte de él, avanzando, utilizando por medios de la historia, ya sea el momento. Siempre va a tener que interactuar, dramatizar y sobre todo va a obtener de ustedes la parte de su imaginación, dónde, cómo llevarlo. Vamos a seguir un poco. ¿Cómo hacer mimo? Pregunta que siempre nos hemos... Acá vemos el personaje detalladamente cómo han ido transformándolo por medio de una máscara, la cual también vamos a aprender a realizarla. Completamente vamos a realizarla, cómo se trabaja y llevando de poco en poco. Ahora tenemos las técnicas. Al principio del siglo XI, la pantomima emergió como un espectáculo de elaborado trabajo escénico y de vestuario basado en cuentos de hadas con la incorporación de las canciones, danzas, diálogos, acrobacias. Hasta nuestros días, la pantomima es un arte puramente mudo, técnica de suficientes al azar, jalar, empujar, etc. Y esto se logra al conocer de los principios de su cuerpo, de articulaciones, músculos, líneas de fuerza, etc. Los efectos visuales no solo son un fin en sí, pero al dado al conocer, aprovecharse de ellos del ambiente de abstractos, sin gravedad, ucuosas, espumosas, trabajaremos el equilibrio y la carencia del peso, la cara de estado de tendencia, los elementos, etc. Todo esto no solo entrena el cuerpo, sino son claves para el carácter de la personalidad, incluso de la voz. Es el trabajo de las técnicas, ¿no? Cuando se habla. ¿Y qué es el mimo ahora? ¿Qué podríamos decir ya que hemos obtenido un poco más del concepto? La palabra griega mimo significa imitación de la realidad. El mimo imita la vida que ve. Al principio era una forma hablada y cantada, además de corporal. Suele emplearse una serie de palabras asociadas, mímicas como conjuntos de corrientes, otros que estén ligados a la expresión artística. La obra representada también pueden dominarse como mimo, otras veces como mimodrama y a veces como pantomima, según cómo lo vamos a ir relacionando. Se trata de un actor que interprete la parte teatral que vale inclusivamente preferentemente por los gestos y movimientos corporales, para actuar ante el público o ante el público. Es el arte de expresar mediante el gesto, el movimiento, prescindiendo de la palabra o lenguaje verbal.
El mimo utiliza todos los elementos del cuerpo para expresar la información, pero sin emitir una sola palabra. Los mimos son artistas que necesitan entrenar con profundidad las distintas partes del cuerpo con el fin de transmitir la información deseada a las personas que observan. Resaltar el simbolismo, el código específico y la fuerte técnica que lo convertirán en la actividad muy respectiva o repetitiva que exige una enseñanza directa y analítica con un poco de margen de espontaneidad. En palabra Marcel, la palabra que tiene más posibilidades de expresión, que puede mentir, tener doble sentido, doble intención. El mimo debe ser o sujetarse a un proceso claro y visible. No debe proponer enigmas, debe ser emitidamente entendido, atrapar al espectador, al público, por parte de una forma de belleza y el contenido del mensaje. Define al mimo como el arte del silencio. Va a atraparnos con los gestos y movimientos que hagamos. El gesto y conceptos. Vemos los tipos de gestos. Podemos definir que el gesto es como los movimientos que realizamos con alguna parte de nuestro cuerpo para comunicarnos. Los gestos los podemos clasificar según el grado de divulgación universal. Son expresiones al igual en todos los seres humanos que sirven para expresar miedo, ira, sorpresa y alegría. Cuando ustedes utilizan, están contentos por su buena nota, siempre van a realizar los gestos. Ahí indico la expresión, la parte expresiva, ya sea el sentimiento que tengamos en el momento. Vemos acá unas imágenes de los tipos de mimo donde nos transforman y nos llevan. Estos gestos, que suelen ser más faciales, son innatos, prueba de ello que es independientemente del país donde los hagamos. Ya sea en cualquier lugar, el gesto va a transmitirnos, porque así sea los idiomas que hablemos, acá no se va a utilizar el lenguaje verbal, sino el no verbal. Por eso nos dice, ya sea el país donde vivamos. Podamos también hablar de los signos corporales, que sirven para comunicar, sobre todo en el estado de las personas. Por ejemplo, el temblar, tiritar, cuando estamos con frío, o ponernos rojo ante una vergüenza que digamos. Parte 1, culturales, son aquellos gestos que usamos en el entorno comunicativo de una sociedad concreta, que carecen de signo o significativo fuera de ella. Por ejemplo, sacar la lengua. Algunos países significa un gesto de mala educación, en otro es todo lo contrario. Hay gestos y movimientos que van a transmitir entre buenas y malas, dependiendo, ¿no? Como indica acá y en dónde nos encontremos. Crea tu propia pintura blanca. Cuando hablamos, hay varias formas realmente de crear la pintura blanca. Pueden ver el rostro de nuestra modelo. Vemos una máscara blanca. También vemos que han resaltado los ojos con lápiz negro a las fotos o imágenes anteriores, y los labios también que se pintan, son resaltar, pero al inicio necesitamos estas máscaras blancas, la cual es muy fácil. Se puede preparar con óxido de zinc, que no es dañina para la piel, eso lo podemos encontrar en las farmacias y se utiliza mucho para los maquillajes. Crema Nivea.
que pueden utilizarlo, es una crema corporal, en este caso para el rostro. O también hay otras también para no usar crema Nivea. Un envase, una brocha para donde combinarla. En el uso del óxido de zinc podemos también, al utilizarlo, como les indiqué anteriormente, lo ubicamos esto en las farmacias. Para la hidratación puedes usar esa crema Nivea o también mantequilla de cacao, que podemos encontrarlo también en la farmacia. Estos dos elementos los encontramos en ese lugar. Esto solamente se utiliza, se mezcla y va a salirnos una parte compacta, una crema. Al envolver esto vas a hacer con la combinación de ambas, solo muy poco se utilizaría el óxido de zinc. El óxido de zinc es importante porque es lo que te va a dejar la piel blanca, igual que utilizan los payasos o también en este caso los que han visto ahorita mismo a las imágenes anteriores, va a ayudar mucho a que se muestre blanco, esa parte blanquiñosa. Muy bien, chicos, solamente no es necesario, lo mezclan nada más. Una vez obtenido la mezcla, pueden realizarlo completamente y es fácil de poder armar. Ya después verificamos, vamos a observar un poco y el proceso de esto. Muy bien, chicos, ya que han logrado ver este proceso, vamos a observar un poco más cómo se trabaja el mimo por medio de un video. Y ustedes lo van a lograr entender. Los dejo con ese video.